Buenos días, amados hermanos. Espero que estén muy bien, que haya sido una mañana hasta ahora por lo menos eh, grata delante de los ojos del Señor. Para nosotros las sensaciones pueden ser variadas, puede ser muy buen tiempo, pero venimos acá a agradar al Señor y esperamos que con nuestra actitud, con nuestro compromiso, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hemos expresado, con lo que hemos orado, podamos dibujar, como se dice figurativamente, una sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Amén. Hoy día nos corresponde la cena, pero antes obviamente necesitamos reflexionar en una palabra que es súper importante que meditemos en nuestro rol, en nuestra función como hijos de Dios, como parte de una iglesia. Nosotros vamos a tener hoy día la cena que celebramos como un momento de comunión, ¿ya? Un momento donde celebramos que somos una familia, un momento en que conmemoramos el sacrificio de Jesús por nuestras vidas y recordamos un acto que esperamos con ansias, y es el día en que Jesús venga por su iglesia, porque cuando eso suceda vamos a tener, según la promesa de las Escrituras, una cena también como la que Él tuvo con sus discípulos hace ya muchos años atrás, pero la vamos a ser parte nosotros. Y anhelamos ese momento. Tiene que ser un anhelo en nuestro corazón. Amén. Y quiero comenzar compartiendo esta reflexión con ustedes. Y me voy a ayudar de una presentación, pero necesito que en esta presentación ustedes participen, por lo menos en la primera parte, activamente, ¿ya? En el colegio, los que trabajamos en educación, se nos dice que, nos preparan, se supone, en una área importante que es la parte didáctica para que captemos la atención de nuestros estudiantes. Y yo quiero captar la atención de ustedes, pero para eso necesito que ustedes participen de la primera parte que yo voy a comentar, ¿ya? Así que yo siempre, de un tiempo a esta parte, he hablado del rol de la iglesia como un agente activo en la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos. Este título les va a parecer tal vez a los que recuerden algunos conceptos, ya lo he utilizado en otros momentos, no voy a hablar de lo mismo, pero sí quiero que podamos reflexionar en una característica de una iglesia que es influyente en la sociedad en la que estamos. Y quiero que podamos tener esta reflexión y esto es súper importante que lo señale al comienzo, porque, el domingo pasado yo no estuve acá físicamente, pero cumplí la tarea de escuchar cuidadosamente la predicación que tuvimos ese día y quiero rescatar y al inicio señalar una frase que el pastor repitió y que quiero que sea como la introducción a esto. Él hablaba de la iglesia, ¿de qué localidad? ¿Se acuerdan? De Efesios, de verdad, de la iglesia que estaba en Éfeso. Y de ahí, de todo lo que sucedía del contexto histórico, él nos enseñó obviamente algo a toda la iglesia universal, pero también a nosotros como iglesia local. Y nos hablaba del cuidado que nosotros debíamos tener de no perder este primer amor, porque de lo contrario seríamos simplemente una iglesia, porque es importante que entendamos que la palabra es para la iglesia toda, pero para cada uno de nosotros en forma individual. Y lo mismo sucederá hoy. La palabra es para esta iglesia local, pero usted tiene que tomarla como una palabra para su vida. Entonces, la frase que quiero resaltar es la siguiente.
Debemos tener cuidado de no perder este primer amor. De lo contrario, seríamos simplemente una iglesia en la cual, y esta es la palabra, se encuentran solo activistas religiosos sin unción, sin fuego, sin pasión. Cuando escuchaba esa frase, era inevitable repetir las palabras del pastor Aldo cuando dijo, esta palabra es primero para mí, y reflexionaba en ella y decía, yo tampoco quiero, y es la reflexión que esperamos de todos nosotros, ser uno de esos que sentimos en algún momento que hemos perdido esa pasión. No queremos perder esa pasión. La iglesia no quiere perder esa pasión. Por lo tanto, es importante que entendamos que hay ciertas características que van a tener las iglesias influyentes. Y una de esas características es esto que se mencionó el domingo pasado. Es importante que una iglesia tenga unción y que vibre y que anhele el fuego del Señor y que sea apasionada por las cosas de Dios. Y lo otro es lo que vamos a hablar hoy, como muchas características más. Y ahora entro a la parte que quiero, por favor, pedirles participación a ustedes. Porque lo quiero hablar de una dimensión que es algo espiritual. Pero para eso quiero hacerlo con una dinámica que yo utilizo para poder, dentro de mis clases, cosas que están prohibidas, ¿verdad? En una escuela, en un colegio laico como yo, a través de mi asignatura, que es matemáticas, cómo le hablo del Señor a mis estudiantes, y ese ejemplo quiero replicarlo con ustedes. Así que, por favor, quiero que pasemos al presente. Quiero hacer un ejercicio de razonamiento lógico. Por favor, miren ahí esa imagen, hasta ahí nomás, hasta una más, atrás. Antes se enseñaba en tercero o cuarto básico algo que se llamaba teoría de conjuntos. Hoy día no se enseña eso. Pero quiero que ustedes miren ahí esos dos círculos que son conjuntos, ¿ya? Está un conjunto y otro conjunto. Y quiero que razonemos lógicamente, pero con la condición de que su razonamiento tiene que ser dado con la siguiente característica. Piense que usted no sabe contar. Imaginemos que se supone que las matemáticas se inventaron en un momento, pero situémonos antes de eso. Usted no sabe contar elementos. Usted no sabe que hay 100, no sabe que hay 10, no sabe contar. Y en ese conjunto, ahora sí, Esteban, hay elementos. Esos elementos que yo los representé con monitos, hay una cierta cantidad de elementos, pero usted no sabe contar. Por favor. Y en el otro conjunto hay otros elementos que usted no sabe contar. ¿Ya? Por lo tanto, no supiera contar, ¿cómo podría saber en qué conjunto hay más elementos? Se supone que usted no sabe contar. Por favor. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿Y si no quedan por fuera? ¿Y si quedan sillas? Ah, ya. ¿Se entendió? Perfecto. Es el razonamiento que todos tendrían que haber hecho. Eso se llama relacionar. Relacionamos, por favor, avancemos. Vamos a imaginar. Yo no sé contar, por lo tanto digo que para cada persona le va a corresponder una silla. Y como yo, después de sentar a estas personas, me sobran personas de pie, yo digo, había más personas que sillas. Eso es un razonamiento lógico. Entonces yo me doy cuenta que es importante relacionar esto. Pero yo quiero hablarles del ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual, este mismo ejercicio, en la lógica deja de ser tan lógico.
¿Y por qué quiero decir esto? Porque en el ámbito espiritual en que nosotros nos movemos, tenemos que pensar no solamente y actuar desde lo lógico. Los cristianos tenemos que ser locos en algún momento, porque nos vuela la cabeza. La lógica no nos permite entender a Dios. La fe es una cosa muy loca. La vida cristiana, el actuar de nosotros como hijos de Dios, el comportamiento es muchas veces ilógico. ¿Cómo puede ser que en una economía familiar el empezar a entregar significa recibir más en ámbitos espirituales? Si los números no dan. En una economía el dar es ilógico, porque pues, si yo quiero tener, ¿cómo voy a tener si estoy dando? Funciona raro, pero funciona. Funciona así. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual no hay lógica, porque nos movemos al ritmo de Dios. Por favor, veamos el siguiente presentación. Miren ahora, el mismo ejercicio, pero ahora en el contexto, hasta ahí nomás, de lo infinito o eterno, en el contexto de Dios. Hagamos la misma lógica, uno más. Vamos a colocar en un conjunto, todos los números naturales. Ya va a entender ese concepto. Todos los naturales. El otro conjunto, solo los naturales que son pares. ¿Ya? Solo los que son pares. Mostremos para que si alguien no recuerda el concepto de los números. Ahí. En un grupo vamos a meter todos los números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Todos los naturales. El 1, el 2, el 3. Pero en el otro, solo los pares. Vamos a poner en tu mirada grupo 1, grupo 2. Todos los números y acá solo los pares. ¿En qué grupo hay más elementos? ¿En el 1 o en el 2? Por favor, más fuerte. En el 1. ¿Ya? La lógica, ¿verdad? No vean la cantidad de objetos que hay ahí, porque ahí yo puse 5 y 5. Pero yo quiero que usted piense que en un lado vamos a poner todos los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y al otro lado pares. ¿Ya? ¿En cuál hay más? ¿En el 1 o en el 2? ¿Ya? En el 1. No es cuánto hay ahí, sino que todos los pares y acá. Si fuese así, podríamos hacer el mismo ejercicio del cruce y veamos, por favor, cómo funciona esto. Miren, si yo relaciono todos los naturales y lo relaciono con solo los pares y digo que al 1 le corresponde 2, que es su doble. Al 2 le corresponde el 4. Al 3 le corresponde el 6. Al 4 el 8. Al 5 el 10. Al 6 el 12. Y así, si usted sigue la lógica, el infinito le va a corresponder el infinito. No nos va a sobrar nada. No nos va a sobrar nada. Y si no nos sobra nada, es porque existe en las dos dimensiones o en los dos conjuntos la misma cantidad de objetos. Qué loco es, ¿verdad? Porque al principio yo digo, oye, pero si voy a poner solo los pares, son mucho menos que todos. Pero cuando usted relaciona esto, se da cuenta que cuando hablamos de lo eterno o de lo infinito, todo lo lógico se pierde. Cuando hablamos de lo infinito, ya no hay lógica. Cuando hablamos de lo eterno, ya no hay lógica. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, no hay lógica. Cuando hablamos del reino de Dios, no hay lógica, porque sobrepasa lo conocido. Dios sobrepasa el entendimiento. Esto es loco, esto nos debiese volar la cabeza. ¿Cómo puede ser?
Bueno, así es Dios. Es ilógico. Por lo tanto, debemos conocer a ese Dios desde la ilógica. Para los que somos muy estructurados, nos cuesta. Por eso muchas veces podemos cuestionar ciertos aspectos espirituales. Pero debemos dejar la lógica de lado. Debemos dejarla y movernos con los principios que Él quiere, que están aquí. Lo lógico no nos va a funcionar. Eso es la introducción. Ahora, por favor, avancemos. Por eso a mí me gusta este versículo como uno de mis versículos favoritos, porque contrasta mi razonamiento lógico. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que destaco, bueno, todo se puede destacar, pero eso de transformar nuestro entendimiento. Debemos comprender a Dios en otra esfera, hermanos, en otra dimensión. Lo que es importante para nosotros no siempre es importante para Dios. Pero lo que es importante para Dios siempre debe ser importante para nosotros. Y la cena es algo que Dios, Jesús, le dio una relevancia y lo dejó establecido para que esta iglesia local y otras lo hicieran en un tiempo en el cual debía existir un constante momento de renovación de fuerzas, una conmemoración continua. Debemos anhelar este momento. La cena es especial, no porque nuestra lógica diga, oye, pero si es un acto así nomás. No, es porque Dios le dio real importancia y Jesús lo estableció. Esto es comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con cada uno de nosotros. Esto es comunión. Esto es lo que Dios quiso. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue hacernos familia, hermanos. Hacernos hermanos. Y esto es importante por eso. Ahora, es importante que una iglesia pueda comprender que una área fundamental, según lo he explicado ya la semana pasada, es que no pierda esa relación, ese primer amor con el Señor. Pero también quiero comentarles hoy que una iglesia influyente en una sociedad como la que nosotros tenemos debe tener una característica especial también. Y es que se debe mover en una dimensión lógica, pero lógica para Dios y Jesús, no para nosotros. Y quiero comentarles brevemente 6 ideas que rompen lo lógico o lo que nosotros como sociedad creemos que es normal. Y que estas ideas que yo voy a reflexionar y que les voy a compartir se cumplen en la persona de Jesús. Y nosotros debemos llevar nuestra vida como un ejemplo del modelo dejado por Jesús. Nosotros debemos mirar a Jesús para poder decir qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar, cómo nos debemos mover, qué decisiones tomar. Entonces, quiero hablarles ahora de cómo es la iglesia en la cual usted debe ser parte y en lo que nosotros tenemos que hacer. Pero recuerde, cuando yo hablo de iglesia, la lógica no puede venir ese nombre de allá, porque la iglesia es usted. Entonces, vamos a hablar de eso. Yo voy a hablar de la Iglesia Centro Cristiano Renuevo,
Pero usted no puede decir, ah, son ellos, usted es parte de esto. Amén. Comencemos. Hay 6 ideas filosóficas contemporáneas que se están usando como casi encontrar el secreto de nuestra felicidad. Pero lo que me llama la atención es que estas ideas no son nuevas. Estas ideas están sacadas de la vida y obra del Señor Jesús. Él es el que se comportaba según hoy día para muchas personas dicen que es el ABC del comportamiento y de la felicidad y del liderazgo de una persona. Pero cuando vemos eso, yo digo, pero si este es Jesús, esto es Jesús. Jesús es el que nos enseña cómo hoy día debemos ser una gente influyente en la sociedad. Jesús vivió ya, imaginemos, 2020 y tantos años atrás, según nuestro calendario, pero un poco más, ¿verdad? Pero si nosotros tuviéramos a Jesús hoy, contemporáneamente, hoy día sería sin duda el hombre más influyente. Sin duda sería el más influyente porque la esencia de Jesús no se acaba, trasciende los tiempos. Él en todo momento es influyente. Por lo tanto, el modelo de Jesús que Él instauró hace 2000 y tantos años atrás es el modelo que una iglesia influyente debe instaurar hoy y será influyente en la sociedad. ¿Por qué es así? Porque no es bajo la lógica nuestra, sino la esencia de Dios mismo. Entonces hay 6 ideas que yo les voy a invitar a que podamos las voy a ir mostrando para que no nos perdamos el hilo y que podamos reflexionar en cada una de ellas. Veamos la primera, por favor, chicos. Entonces, en estas ideas debemos tener claro esto primero. Por favor, este texto no le quise poner la cita por una cuestión intencional. Piensa, es actual, es pensado hoy, esta cita que está ahí, bueno, no la escribí yo, pero podría ser perfectamente hoy, en los tiempos de Jesús o mucho antes. Dice así, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren su alrededor o a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Es un texto bíblico. En el tiempo de Jesús, tal vez si alguien lo conoce, ¿verdad? Podría decir, ¿esto creen que pasó en el tiempo de Jesús? ¿Sí? Este texto, hermanos, es de 600, 700 años antes de Jesús. Este texto sale en palabras de que Dios le entregó a Jeremías para su pueblo, cuando estaban haciendo su propia voluntad. Y Dios le dijo a ellos, a través de Jeremías 6:16, miren sus viejos caminos. En el fondo, vayan por la senda antigua, por donde yo les quise que fueran. Pero ustedes dicen, no, eso no queremos. Y estaban perdidos. En el tiempo de Jesús, la sociedad hacía lo que quería también. Y vino Jesús y les dijo cuál era el camino. Y muchos de ellos dijeron, no, no queremos eso. Y hoy a la iglesia se le está diciendo cuál es el camino. Y esperamos que de aquí no haya nadie que diga, no, ese camino no queremos seguir. Debemos anhelar ir en esas, como decía ahí, sendas antiguas. Pero la senda antigua es la misma que debemos seguir hoy. Sigamos con la primera idea. Ahora sí. 6 ideas filosóficas contemporáneas presentes en el liderazgo de Jesús. Primera de ellas. Voy a citar para ir avanzando y ustedes, si es que la presentación, ¿verdad? Necesito, para que no la saquemos de ahí, no vamos a poder apoyarnos de los textos acá, ¿ya? Así que en eso, déjelo ahí nomás, Esteban, porque para que podamos traer la Biblia.
¿ya? Para que no se nos quede, porque si no es un muy buen recurso, pero tenemos que andar trayendo. Así que yo tengo en la presentación acá, que es otra, es distinta, pero acá tengo una Biblia, si alguien quisiera una física y le faltara, acá hay dos. Veamos, la primera idea. Ojo, por favor, que esto es para nuestra iglesia, para usted, para mí. Nosotros debemos entender esto. Nuestra iglesia. Si a nuestra iglesia nadie la ve como un enemigo, significa que esta iglesia, o usted o yo, no somos importantes. Usted se va a escuchar afuera en algún momento que hablen de su iglesia, hermano. Van a hablar de su iglesia. Usted tiene que entender que va a ser así. Usted va a escuchar personas, oye, tú vayas a esa iglesia, tú vayas a esa iglesia, tú vas a esta iglesia. Usted va a escuchar comentarios de nuestra iglesia. Usted va a escuchar comentarios de su hermano. Usted va a escuchar comentarios de usted mismo. Y la primera idea es que si nadie habla mal, si nadie te ve como un enemigo, significa que no eres importante. Jesús, Juan capítulo 11, del 47 al 50, para que ustedes puedan ver, yo les voy a ir citando el contexto. En Juan 11, 47 y 50, el contexto es que después que Jesús resucita a Lázaro, los líderes religiosos alardeaban y se alarmaban por lo que había hecho Jesús. Y en esos versículos dice esto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Los líderes religiosos veían a Jesús como un peligro político y religioso. Hermanos, esto es duro decirlo, sobre todo si sé que esta palabra puede salir en las redes, pero no debiese pasar. Pero a las iglesias no les agrada tampoco, y espero que no sea nuestro caso, que haya una determinada iglesia que crezca como nosotros. O a las personas. Yo espero que eso no suceda en nuestra comunidad. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ser una gente importante, no para nuestra vanagloria, sino porque nosotros representamos al pueblo de Dios. Nosotros representamos a Jesús en la tierra. Con humildad tenemos que ver esta dimensión, esta idea. Por lo tanto, ahora piensen usted, no se complique, hermano. Si usted de repente ve a alguien que supuestamente aquí la palabra es fuerte, ¿verdad? Enemigo. Pero usted puede hablar con alguien que tenga diferencias con usted simplemente. Si no te ven como alguien, como un rival, no eres importante, hermano. Nosotros debemos ser influyentes. Alguien debe vernos como, ellos son importantes. Porque es Dios. Es Dios. Quiero que podamos entender. Después vamos a tener una idea general de todo esto. Segunda idea. Mire. Si nadie habla de ti por detrás, significa que no eres relevante. Debemos ser una iglesia relevante. Debemos ser una iglesia que cause esta sensación, este comentario. Y quiero por favor que me entienda bien. Yo quiero que entendamos bien esta idea porque podría ser, no quiero que sea malentendido. Nosotros debemos ser relevantes.
porque Jesús era relevante. Mire lo que dice en este contexto, en esta historia, en Juan 7, versículos 12 y 13. El contexto es una fiesta muy tradicional y muy convocante en el lugar donde ellos estaban. Fiesta de los tabernáculos. Jesús aún no se ha mostrado en público. Ese es el contexto. Y había, dice esos versículos, mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. La interpretación que le damos a este contexto es que la gente hablaba a escondidas sobre Jesús, algunos a favor y otros en contra. Pero todos lo hacían relativamente con una sensación de miedo. Algo tenía esta persona. Hermanos, una iglesia influyente bajo el liderazgo de Jesús tiene que dar que hablar. Nosotros debemos dar que hablar. Ojo, bien, ¿cierto? Bien. Debemos preocuparnos de eso. ¿Se da en todos los casos? No. Y esa debe ser nuestra preocupación. ¿Ya? Debe ser nuestra preocupación. Porque todos somos responsables de que sea así. Y como decía el pastor Aldo, esta palabra no es desde aquí para allá. Es para acá primero que todo. Debe ser una preocupación. Porque de esa manera vamos a ser relevantes. Jesús lo hacía de esa manera. Lucas 5:30. Váyanse a Lucas 5:30, poquito más atrás nomás de Juan. Y ahí el contexto es el siguiente. Jesús come con publicanos y pecadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué se decía cuando él hacía esto? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué te vinculáis con esas personas? Y ahí criticaban a Jesús por sus relaciones, pero lo hacían murmurando y no hablaban directamente con él. Nosotros, nuestro marco de acción, nuestro lugar donde nosotros nos debemos desenvolver, debe dar para esto también. No podemos estar simplemente relacionándolo, y quiero con mucho respeto decir esto, solamente con personas y nos vamos a pasar de Te Deum en Te Deum juntándonos solo con cristianos. Porque eso lo podríamos hacer. Pero nuestro llamado, nuestro liderazgo, nuestro plan de acción tiene que ser dado por el ejemplo que daba Jesús. Y Jesús se movía en esferas las cuales no era bien visto que los cristianos lo hicieran. Y nosotros lo debemos hacer. Se nos ha dicho muchas veces, bueno, está Mauricio acá, cuando él nos ha hablado del rol de nosotros como agente activo en la escuela. Nosotros somos docentes, muchos de los que estamos acá, ese rol. Pero acá también tenemos personas que trabajan en construcción, personas que son del mundo de los negocios. Ahí debemos movernos nosotros también y ser influyentes. Debemos ser influyentes. Como estudiantes, la escuela es un lugar donde hay que hablar de Jesús. No es solo aquí. Entonces debemos ser influyentes. En otro momento también, en Juan 6, 41, 42, hay otro texto que Jesús, cuando afirma que Él es el pan que descendió del cielo, dice, entonces los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Cuando hablen de nuestra iglesia, hermano, podrían decir, ¿y estos no eran
los que salieron de allá? Es una hoja que a veces personalmente he querido tapar. Pero ¿no son estos los que generaban molestias? Puede ser, pero debe decirse también que lo único que hay en el corazón de esta iglesia es querer ser guiada por el Espíritu de Dios. Lo demás debemos saber que se puede dar, porque con Jesús se dio. Y si con Jesús se dio, debemos saber que se puede dar con nosotros. Pero eso nos va a afectar. ¿Cuál era la actitud de Jesús cuando recibía eso? ¿Él devolvía golpe por golpe? No. Esa es una idea que vamos a ir desarrollando para los otros 3 puntos. Son temas o ideas filosóficas fuertes, pero Jesús no devolvía este actuar de esa manera. Idea número 3. Si alguno intenta aprovecharse de ti, significa que tú tienes un valor. No, es que yo no hago esto porque se aprovechan de mí. No, es que yo, un estudiante, para hacer un ejemplo un poquito más. No, es que yo no voy a ayudar a estudiar a nadie porque siempre se aprovechan de mí, que yo, amados estudiantes de esta iglesia, no te preocupes de eso. Si el Señor te ha dado la capacidad de comprender, enséñale nomás a todos. No importa, no te preocupes si alguien se está aprovechando. No lo veas de esa manera. No lo veas así. No seas tú el que resuelva ese conflicto. ¿Cómo actuaba Jesús? Juan 6:26. Después de la multiplicación de los panes, la multitud seguía a Jesús. Y Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús confrontaba a esas personas, pero no les dijo nunca: no vengas más, no me sigas más. Vengan, pero reflexionen en cuál es su motivación. Nosotros debemos reflexionar cuál es la motivación que nos hace llegar a este lugar. Debemos reflexionar en esto. Por favor, no seamos de aquellos que venimos por el pan y los peces. Debemos ser aquellos que vienen por la enseñanza de Jesús, para poder ser transformados y impactados por lo que Jesús hizo. Lucas 20 y 21, capítulo de Lucas, capítulo 20, versículo 20-21. El contexto: habían enviado los mismos fariseos, habían enviado a unas personas a provocar a Jesús. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Y aquí se me venía a mi cabeza cuando preparaba esto. Vamos a tener instancias, hermanos, donde a nosotros nos van a pedir nuestra opinión. Nos van a preguntar. Y ahí nosotros tenemos que ser muy astutos y claros en qué vamos a responder. ¿Qué responderemos? Obvio que tenemos que responder conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Idea 4, por favor. Si alguno
te imita, significa que tienes una influencia. Hermano, nosotros tenemos que ser una iglesia que nuestras acciones sean imitadas por otros. Sean imitadas. Centro Cristiano Renuevo empezó un plan de evangelismo en la plaza. Hermanos, debemos causar influencia. Están los jóvenes en tal lugar, están haciendo tal cosa. Debemos generar esa influencia. Nosotros debemos movernos así, de esta manera. Nosotros debemos no ver con malos ojos que otros quieran hacer lo mismo. No somos competencia. Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos, los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo los he hecho, vosotros también lo hagáis. Hermanos, nosotros debemos, con nuestro ejemplo, ser ejemplos para otros. Otras personas, y en todo ámbito. ¿Cómo es usted? Este ejemplo lo dijo el pastor el domingo pasado. ¿Cómo es como esposo? Sus manos están pasadas quick en la tarde de domingo. Tienen que estar pasadas quick en algún momento. O a cloro. Tienen que estar. Yo no le hago mucho al cloro, pero así al quick. Debemos ser influyentes. Usted como esposo, influya como esposo. Usted como esposa, influyente como esposa. Usted como hijo debe ser influyente como hijo. En todo. Lo que usted sea en la familia que esté, debe ser influyente. Debe ser ejemplo. ¿Saben por qué? Porque hay otros que los miran. Los miran. Por eso es tan importante y uno después admira también a esas personas. Nosotros como familia, hemos expresado, y aquí no quiero nombrar para no dejar a ninguno, le hemos expresado a algunos varones y a algunas señoritas jóvenes por qué admiramos a ellos. Y es porque vemos que nuestra hija les mira con admiración también. Y obviamente queremos que en lo posible nuestros hijos quieran imitarlos a ustedes, jóvenes. Porque a nosotros ya estamos muy pasados en edad. No voy a pedir que mi hija de 11 años quiera imitar hoy a las actitudes de su madre, porque no lo va a hacer. Porque su referente en actitudes son las señoritas que hay en esta iglesia. Pero sí, ella será el referente en su rol después cuando ella sea madre. ¿Cómo trata a su hermano? ¿Cómo la trata a ella? ¿Cómo trata a su esposa? Mi hija se dice que las hijas buscan maridos con características como su padre. Me he tomado tan en serio eso que tengo que marcarle la línea de ahí para arriba. Y ese es el rol mío. Debemos ser influyentes. Debemos ser dignos de imitar. Dignos de imitar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Imitadores, debemos imitar. Efesios dice eso, 5, 1 y 2. Idea 5, para finalizar, acuérdense que son 6. Si alguno intenta rebajarte, significa que estás por encima de ellos. Hermano, no vea con malos ojos a aquellos que lo quieren echar para abajo. No vean con malos ojos a aquellos que quieran hablar mal de su iglesia. Porque si sucede, y espero que no, es porque nos ven en un cierto nivel y por eso los quieren bajar. La envidia está en muchas personas. Pero no lo vea ahora solo con mi iglesia. Si usted tiene personas ahí que siempre usted anda ahí, no, es que estos me quieren tirar para abajo, me quieren tirar para abajo, no se preocupe. No se preocupe. Simplemente no les dé la razón. Preocúpese usted de lo siguiente. ¿Qué hacía Jesús? Juan 6:42. Y decían,
¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Lo rebajaban a Jesús. ¿Quién es este? ¿Cuántos de nosotros vamos a ser vistos? ¿Y quién es este compadre? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? Y reflexionaba en esto. Nunca, siempre existió el temor en algún momento de venirme a trabajar a este colegio, a esta comuna yo, con lo que hago, ser docente. Porque decía yo, todavía hay profesores vivos que me hicieron clase a mí. Y aquí hay personas que fueron compañeros míos. Y este compadre en educación, hasta primero medio, hermanos, siempre hablé de que profesores me ayudaron a pasar de curso. En un momento recibí revelación y dije, estos me ayudaban para que yo me fuera luego. Porque repetir yo era un año más de una persona ahí que lo único que hacía era atornillar al revés. Gracias, Señor. Porque vi lo que Él tenía para mi vida. Entonces, hermanos, vamos a recibir Él hablando. Usted va a ser menospreciado en muchos aspectos. Usted preocúpese en qué condición lo ha puesto el Señor. ¿Qué es lo que usted es para los ojos de Dios? No para los ojos de los demás. Jesús enseñaba en la sinagoga en Marcos 6, 2 y 3. Dice, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y se escandalizaban de él. Jesús lo que decía estaba totalmente alineado con lo que estaba en las Escrituras, de lo que se había hablado de él. Nosotros debemos ser aquel de que ejerzamos tal influencia y hablemos tal de que digan, y este es, ¿no era este el que se lo pasaba de fiesta en fiesta? ¿No era este el que lastimaba, no sé, le pegaba a sus hijos? Y ahora viene a hablar de un rol de padre. Sí, si recibió a Cristo y se fue transformado por el Señor, hable. Porque el Señor hizo un cambio. Si usted era un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo y recibió al Señor, piense que el Señor lo ha hecho nueva criatura. No puede cargar con ese peso del pasado que muchas veces nos limita a hablar. Es que yo tengo un pasado. Sí, pero también tenemos una línea en la cual fuimos transformados y hemos sido hechos nueva criatura. Y las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. No las puedes borrar, no las puedes borrar. Pero a veces es bueno que para que otros miren y decir, hey, el poder transformador del Señor es real. Es real. Y por último, idea 6. Si dudan de ti, es porque haces cosas que para ellos son imposibles. Jesús enseñaba en su tierra natal y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Entonces ahora estoy con el deseo en mi corazón, para cerrar el ejemplo de delante, decir, sí, quiero volver no quiero volver, nunca he estado. Quisiera venir y cumplir mi profesión en el lugar donde fui transformado como estudiante. Quiero trabajar en esta comuna. Quiero poder devolverle a aquellos
que me transformaron como estudiante, a la institución que me transformó, como persona que me dio las herramientas y poder decirle a tanto joven en esta comuna que sí podemos cambiar. Para eso, puesto en mi corazón el Señor también el deseo de prepararme, ¿verdad? Y no solo decir, ya vengo, sino que esté alineado y en la voluntad del Señor. Porque si es así, nos moveremos con el respaldo de Él. Y si tenemos el respaldo de Él, démosle nomás. Porque es así como nos debemos mover. Entonces, una iglesia que con el liderazgo de Jesús es una iglesia que se va a mover en las cosas imposibles para otros. Porque el Señor les ha respaldado. El Señor nos ha movido. Dice que Jesús ahí no pudo hacer mucho en la tierra por la incredulidad de los demás en el lugar donde estaba. Pero Jesús siempre fue Jesús. Pero había otros que decían, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, nosotros debemos movernos en la dirección que el Señor nos ha dado. Debemos preocuparnos de hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Esta iglesia se mueve no por lo que se nos ocurrió y cómo nos despertamos. Esta iglesia tiene una misión y una visión. Y esa misión y esa visión está en nuestro ADN como iglesia y hemos entendido que esa misión es la que debemos cumplir porque fue dada por el Señor. Han cambiado año a año estrategias, metodologías y objetivos, pero la misión y visión se debe mantener hasta que llegue el momento en que el Señor nos diga, aquí hay otra visión o aquí hay otra misión. Pero mientras tanto, condúzcanse en esta línea. Y ya hemos hablado de esa misión. Pero dentro de todas esas visiones y misiones, debemos entender que somos un cuerpo. Somos un cuerpo formado por el Señor y ese cuerpo debe estar en sintonía con el Señor. Por eso es importante reflexionar en la enseñanza del domingo pasado. Por eso es importante darle relevancia a lo que vamos a hacer a continuación. Porque hay contextos que nosotros no los vamos a poder manejar, pero nosotros nos debemos preocupar simplemente de hacer la voluntad del Señor. Simplemente replicar el liderazgo de Jesús en la tierra, como personas individuales, como estamento, como iglesia local. Amén. Que Dios nos bendiga.